Mis queridos amigos de esta campaña, siempre contigo, soy Max Acosta y el día de hoy estamos aquí con otra cápsula informativa bien importante. Y es que el día de hoy vamos a hablar con el abogado William Gearhart. Pero antes de hablar con el abogado William Gearhart, yo quiero recordarles a ustedes que el propósito de esta campaña es recordarle a todos ustedes lo siguiente. Número uno, que esta es información que protege. Número dos, que esta es una educación que calma. Y número tres, que somos una comunidad que acompaña. Así es que le damos la bienvenida al abogado William a este segmento. William, ¿cómo se siente? Muy, muy bien, Max, y es un placer estar con usted. Qué bueno, qué bueno. William, usted sabe que estamos aquí para servirle a la comunidad y obviamente gracias por el tiempo que usted nos está dedicando para hablar de estas últimas actualizaciones de inmigración. De esto va a ser este podcast que estamos haciendo. Y yo le pregunto, William, ¿qué tiempo tiene usted en la práctica de inmigración ya? Bueno, yo comencé a trabajar como abogado en inmigración ya hace 12 años. Lamentablemente, el último año ha sido el año más duro, en realidad. Definitivamente. Después de las fiestas, abogado, después que pasó diciembre y todo eso, hemos tenido un incremento en las detenciones. Nos vamos a enfocar, obviamente, este es un problema nacional, pero nos vamos a enfocar en esta conversación en lo que está pasando aquí en Florida Central y específicamente aquí en Tampa, ¿verdad que sí? Así que se han reportado después de las fiestas muchos arrestos, muchos de ellos a través de paradas de tráfico. Y de todo eso vamos a hablar y lo vamos a consultar a usted. Parece que nuestra sociedad y nuestro pueblo está viviendo con miedo por todo lo que está pasando. Así es que el día de hoy, abogado William, yo quiero que comencemos primero hablando de lo que es cierto y de lo que no es cierto con respecto a inmigración. Y eso sí es muy importante, definitivamente, y especialmente hoy en día, porque hay muchos rumores, hay muchos videos, hay mucha información por TikTok, por WhatsApp, compartido por fuentes que tal vez no son tan confiables y la gente escucha cosas de un amigo, de un tío, de un amigo de un tío y es a veces difícil saber qué es verdad, ¿no? Qué es mentira, qué me aplica a mí, si tengo que preocuparme o si es algo que aplica a otra persona, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Que el 2025, a menos para la mayoría de los abogados de inmigración, ha sido el año más duro. Para nosotros es nuestro trabajo. Para nuestros clientes es su vida. Entonces, si Claro. nosotros estamos agotados, ansiosos, ¿no? Ah, ¿no? Y nerviosos con todo lo que está pasando, es muchísimo peor para los miembros de nuestra comunidad, que, que en realidad no es solamente su trabajo, pero es su vida. Eso es así. Si fuéramos a verlo de manera incremental, esta situación, ¿en cuánto por ciento cree usted que se han incrementado los casos de inmigración para su oficina? Uf, diferente. Esa pregunta es un poquito complicado contestar porque los casos de inmigración que nosotros manejamos normalmente son aplicaciones, son gente que tal vez entraron y ya tiene un proceso o que quiere comenzar un proceso, pero lo que creo que quiere saber es si estamos viendo más gente detenidos. Ujú. Y eso sí es verdad, ¿no? Hasta específicamente en las últimas semanas, am, en realidad había aumentado muchas ¿cómo es? Actividades. Actividades de ICE, ¿no? Ellos han aumentado sus actividades y operaciones aquí en la Florida, específicamente en el centro de la Florida, como todos los condados, ¿no? De Orlando y alrededor, y aquí también en Tampa y alrededor. Y eso sí es causado por el aumento, perdón, Ujú. como probablemente había notado. No soy hablante nativo de español, soy Pero usted lo habla americano muy cien por bien, no, ciento, no, pero pues. usted lo habla muy bien, Bueno. no, siga, 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 que nuestro público yo sé que lo va a entender. Bueno, pero regresando al tema, am, la ICE
al menos el principio de este mes había anunciado que ya completaron la contratación de 12,000 agentes nuevos. Que para poner eso en perspectiva, eso sería 125% más que la cantidad de agentes esta misma fecha, no, el año pasado. Eso significa que ICE tiene más agentes para ayudar con operaciones, para encontrar a la gente, ¿no? Y detener a la gente. Y no solamente en lugares donde tiene como una oficina de ICE. Antes, para hacer como una operación por un parte rural o un parte de una ciudad que no queda cerquita a una oficina de ICE, tenía que traer agentes de otros distritos. Ahora ya tienes equipos completos en muchos lugares donde no tenía antes. Eso significa que hay mucho más posibilidad de que hace unas redadas o operaciones y con más frecuencia en áreas donde, mm, digamos, históricamente no tenía que enfrentar, ¿no? Esos tipos de acciones de ICE. Pero ahora sí, y nosotros, hasta nosotros también, ¿no? Tenemos clientes que han tenido problemas últimamente, pero más que nada la razón por qué estamos aquí es para tratar de decir a la comunidad y informar a la comunidad lo que debe saber para poder prevenir que tenga problema con ICE, ¿no? O por tener Definitivamente. Ujú. Claro que sí, abogado William, claro que sí. Es muy triste lo que está pasando aquí. Una de las cosas que creo que llama mucho la atención, como dice usted, es la contratación de estos 12,000 nuevos agentes que hacen que ICE obviamente tenga operaciones mucho más extendidas y que tenga más poder a la hora de hacer eso. ¿No siente usted que el tener este grupo nuevo de 12,000 agentes puede que quizás cause que quizás no se apliquen los procedimientos correctos con todo esto? Definitivamente. Porque son 12,000 Eso, personas nuevas, necesitan claro. experiencia. Y creo que es lo que estamos viendo en Minnesota. Am, pero, como decía, no, es que, no decía, pero lo que voy a decir ahorita, ¿no? Es que, claro, la cuestión de la política, ¿no? Y las políticas de esa administración, claro, no quiero, mm, ¿cómo es? Sonar crítico. Sí, sí, no quiero, eso lo que quiero hacer es en realidad informar a la gente de lo que debe saber, porque pero sí estoy de acuerdo, ¿no? Que hay mucho más chance cuando las personas, hay 12,000 nuevos agentes que tal vez tienen algo de entrenamiento, tal vez no, pero definitivamente lo que hemos visto en otras partes del país, y aquí también creo, pero tal vez no está tan publicado, pero lo que vemos son agentes que no saben, ¿no? ¿Cómo es? Hacer Aplicar. sus deberes de una forma legal o que deciden que no quieren seguir la ley. Y eso sí, es un poquito hipocrítico cuando dice que a la gente que están aquí sin estatus legal tiene que seguir la ley, pero no, ¿por qué no pedimos lo mismo de nuestro gobierno y los agentes de nuestro gobierno? Tiene que ser de dos, ¿no? Los dos lados, ¿no? Definitivamente. Y eso es muy triste, definitivamente, porque están cayendo los buenos, los malos y los feos, están cayendo todos. No solamente de aquellas personas que quizás han venido y han hecho algo malo, sino también personas inocentes que están siendo arrestadas en muchos de estos operativos. Si yo le preguntara ahora, abogado William, ¿quién está en riesgo en esta situación? Y eso sí es creo que una de las preguntas más importantes, ¿no? Hoy en día. Y lo que voy a decir ahora es diferente de lo que ya había dicho yo el año pasado, porque normalmente lo que yo digo cuando alguien pregunta si tengo que preocuparme o quién tiene que preocuparse de ser detenido por ICE, normalmente digo, mira, si alguien es ciudadano americano, residente permanente, o tiene un estatus legal o tiene un proceso, ¿no? Que permite que esté aquí dentro del país, que permanezca en el país, como el asilo pendiente o tener como una aplicación para el ajuste de estatus pendiente, normalmente digo, esas son las personas que no tienen que preocuparse, ¿no? Porque normalmente hay tres razones para que por qué ICE detiene a una persona. Una es porque entró al país y nunca
fue procesado por inmigración, entonces quiere detener a esa persona para comenzar con un caso de deportación. La segunda razón es porque una persona ya tiene orden de deportación, ¿no? Y significa que quiere detener a esa persona para ya deportarlos. O tercero, que quiere detener a una persona porque cometió un crimen que demuestra es un peligro a la comunidad. Pero si alguien tiene permiso para estar aquí o tiene un estatus legal, normalmente no tiene que preocuparse, ¿no? O también hace un año hubiera dicho que si alguien entró al país y la única razón por que tiene miedo ahorita es porque no tiene estatus legal, yo hubiera dicho que no se preocupe, no es una prioridad de deportación. ICE no va a venir para buscar a usted. Si llega a las manos de ICE, probablemente van a decir que no vale los recursos para detener a esa persona y comenzar con deportación. Por este año es diferente. ¿Por qué? Porque la administración que tenemos ya eliminó el sistema de prioridad, ¿no? Ya no, porque antes con todas las administraciones anteriores, ¿no? Siempre había un sistema de que, ok, la gente que ICE va a ir a buscar y va a detener y tratar de deportar son primero criminales, ¿no? Gente que tiene condenas criminales muy graves o muy fuertes, también gente que tiene orden de deportación. Ya otras prioridades más, digamos, más livianas eran gente que tal vez tenía un misdemeanor o delitos menores, Ujú. múltiples, ¿no? Y de ahí había gente que entraron de una forma irregular, ¿no? Por la frontera y solamente no tenía estatus. Los primeros dos, criminales, gente con órdenes de deportación, fueron las únicas personas que eran suficientemente prioridad que ICE hubiera venido a la casa o hubiera buscado, ¿no? Para detener a esa persona específicamente. Um, y los otros, normalmente, como no eran muy alta la prioridad, significa que si digamos que había un arresto por una infracción de tránsito o algo, o manejar sin licencia, y si la policía notifica a ICE, ni viene. Pero este año es diferente. Este año, como no hay sistema de prioridad, significa que cualquier persona que no tiene estatus legal está a riesgo de ser detenido, ¿no? Sí. O sea, que ya se eliminó esa prioridad en donde se trabajaba con las personas que tú decías, bueno, lo que pasa es que él tiene un récord criminal, por eso esta es la prioridad ahora y lo van a detener, pero ya eso no está pasando. Ahora, todos los inmigrantes que tengan un estatus no regular son prioridad, es lo que usted nos está Así, diciendo. definitivamente. Eso es muy obvio con las estadísticas de las detenciones de ICE de 2025, que creo que son 75% de todos los inmigrantes detenidos por ICE no tienen ningún récord criminal. 75%. Pues eso significa que no están solamente enfocando en los criminales. Y eso también significa que si alguien no tiene estatus legal y tiene un encuentro con la policía o que tiene un encuentro con un agente o con oficiales de inmigración, es muy probable que van a llegar a ser detenido y, y, y eso es lo que queremos evitar si sería posible. Eso es así, por eso estamos en esta campaña para todos ustedes que es siempre contigo. Una campaña que de verdad la hemos hecho con mucho amor para informar a nuestro público de aquí de la Bahía de Tampa y del país entero, porque esto se va a ver en el mundo completo. Abogado, hay algo que me llama mucho la atención y es el tema de las personas que están siendo detenidas que tienen asilo pendiente. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué tan constitucional, qué tan legal es que detengan a una persona que tiene un asilo pendiente cuando este es un país que por ley nos dice a nosotros que todo el mundo tiene derecho a su día en la corte, ¿verdad que sí? Everybody has the right to Ujú. have their day in court. Entonces, esto parecería contradecir un poquito lo que nosotros hemos aprendido, nos han enseñado de este maravilloso país. Claro, y no solamente contra, no, que no es algo que hemos aprendido. Lo que pasa es que cuando alguien aplica para el asilo, llega un comprobante, el recibo del caso, que específicamente dice, usted tiene el derecho de permanecer en el país hasta que tomamos una decisión en su caso, ¿no?
pues tiene un documento que dice que puede permanecer en el país mientras está en proceso su aplicación y la solicitud de asilo. Y usted había preguntado, Ujú. ¿por qué? En realidad, yo no puedo contestar esa pregunta. Yo no sé por qué están deteniendo a esas personas, aparte de que hay una cuota, ¿no? Hay un sistema de Exacto. cuota ahorita, ya los agentes ya tienen ya son incentivados. ¿Incentivados? Incentivado, Sí, sí. gracias. ah, para detener gente y no importa si tienen buena razón o es justificado o no. Si detiene a una persona, puede llegar a la cuota. Lo que puedo decir de eso también es que si es legal, no, en mi opinión, no, en el sentido de que ellos ya tienen algo que dice que puede permanecer en el país, ¿no? Entonces, am, lo que está tratando de... Entonces no sería legal bajo otras circunstancias, obviamente, pero Claro, no, si no, alguien tiene un asilo pendiente y comete claro, un crimen, allá es ¿no? De ahí hay diferente, una claro, claro. justificación, ya es un peligro a la comunidad, ya Mm, ahí mm. puede hacer argumento que esa persona debe mantenerse detenido hasta completar el proceso porque sería un riesgo a la comunidad que esté libre, ¿no? Pero cuando alguien que no tiene récord criminal, que tiene permiso para estar aquí, tal vez tiene fecha en la corte que viene y no ha cometido ningún crimen, no hay justificación en el sentido de que ¿por qué tiene que estar detenido? Hay un clase de inmigrantes que, es- que son los que son considerados como arriving aliens. O sea, que acabaron de llegar, inmigrantes que acabaron de llegar. O es un término legal que son gente que el gobierno clasifica que están todavía aplicando para ser Mm, admitidos al país, aunque están dentro del país. ok. Y esas personas normalmente pasaron por la frontera y entraron tal vez con parol, pero con el documento, el Notice to Appear, que es el documento de la corte, hay como tres cajas arriba de esa página, esa hoja. Una de las cajas dice que you are an arriving alien. Si esa caja está marcado, es más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque toda la gente que se consideran arriving aliens, ICE tiene jurisdicción exclusiva si puede estar libre o si debe estar detenido. ¿Qué significa eso? Que si alguien es un arriving alien, ni podemos pedir al juez de inmigración que una fianza para poder salir, porque es puramente decisión de ICE, su discreción. Ahora, ICE no está utilizando su discreción para soltar a nadie. Cada vez que alguien está detenido, es una pelea ahorita. Wow, una verdadera batalla. Y para que quede claro con nuestra audiencia, una persona con permiso de trabajo y papeles en proceso puede ser detenido, le pregunto de nuevo. Puede ser. Y eso es lo que Ujú. digo, ¿no? Que si es legal o no legal, no cambia lo que es la realidad. Y claro, y lo que digo es que son casos que tenemos un cliente, ¿no? En realidad pasamos todo 2025, ninguno de nuestros clientes fueron detenidos. Tenemos ahorita un cliente recién que fue detenido, que tenía el asilo pendiente, tenía permiso de trabajo, tenía su licencia, ¿no? Y eso sí es muy preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que fue un error y solamente un caso aislado, pero me da ansiedad pensar que puede ser el comienzo de, de una nueva, digamos, táctica de ICE o nueva política De de una ICE. nueva política, Espero que claro. no, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, esas personas tienen algo, un documento que dice que tiene permiso para permanecer en el país. Entonces, eh, en realidad, si eso pasa, que comienzan a buscar, no creo que van a ir a buscar esas personas. Lo que digo es que si tiene una infracción de tránsito, ¿no? Y ICE, no, o la policía notifica a ICE que ya tenemos a alguien aquí que dice que no tiene estatus legal o que está dentro de un proceso, y la policía va a preguntar a ICE si quiere que detiene a esa persona para que ICE puede venir y transportarlos a un cárcel de inmigración. Cuando eso pasa, ICE está diciendo sí,
todas las veces. Con el tema de los asilos también yo le pregunto ahí, abogado, ¿están los asilos siendo aprobados en este momento? O sea, cuando las personas van a su entrevista de asilo, ¿le están aprobando su asilo o se lo están negando? ¿O qué está pasando con esa parte ahí? Bueno, la oficina de asilo, por ejemplo, aquí en Tampa, está tratando de procesar, creo que entre 100 o 200 casos por día. 100 o 200 entrevistas por día. Entonces están muy ocupados. Pero desde diciembre hay una prohibición en la aprobación de todos los casos de asilo. Entonces ahora, desde diciembre, UCIS no puede aprobar ningún caso. No significa que va a negar 100% todos los casos, ¿no? Ujú. Solamente los casos que van a aprobar están como pendiente hasta que se levanta esa pausa, ¿no? De la administración. Pero lo que la gente debe saber es que la mayoría de la gente no tiene que preocuparse de irse a su entrevista de asilo y debe hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mm, muy raras veces están ahí agentes de ICE para detener a una persona. Y si ICE está ahí para detener a una persona, es porque, por ejemplo, tal vez tiene orden de deportación, tal vez había cometido algún crimen, ¿no? Pero eso sí es otra cosa, ¿no? Que yo he escuchado de otro colega que tenía un cliente que fue detenido porque tenía una condena criminal hace 15 años por una un crimen relacionado con la droga, ¿no? Que es un crimen Claro. deportable. Entonces, no es que, es que me había condenado recién. Si alguien tiene un condena criminal de como un delito mayor o de cualquier delito involucrando droga, ¿no? Que no es como un delito menor de marihuana, am, ahí es cuando debe tal vez consultar con un abogado antes de asistir a su entrevista. Pero 99% de la gente que tiene entrevista no tiene que preocuparse. Pero no están tomando la decisión el mismo día, Ok, aprobando ni negando. son datos extremadamente Ajá, importantes. O sea, entonces, ellos sí deben de ir a su entrevista de asilo, mas no se le están aprobando ni negando, no se está tomando una decisión ese mismo día. no, lo que hace después de la entrevista es que entrega un papel diciendo que cuando tome la decisión, que van a considerar todo lo que había dicho, va a revisar todos los documentos y después va a tomar la decisión y enviar la decisión por correo, ¿no? Que, digamos, cuando no hay una suspensión, ¿no? de aprobación, que puede ser entre 1 o 2 semanas hasta 3, 6 meses, a 6 meses, ¿no? Pero no sé, ahorita con tantos casos que están procesando y como hay una pausa, no se sabe cuándo van a comenzar a emitir las aprobaciones de nuevo. Todavía, si alguien no tiene buen caso, ¿no? Si la oficina determina que no va a aprobar, eso no está en pausa, ¿no? Entonces, la gente que no gana el asilo con UCIS, sí envía la carta ah, transfiriendo el caso a la corte. Eso no está en pausa. Lo que está en pausa es solamente la aprobación del asilo. Y para profundizar un poquito más, abogado, con este tema del asilo, otra de las cosas que reportan aquellos que están trabajando los casos de asilo es el tema de los costos. Yo no sé si se han incrementado los costos y no sé si verdaderamente esto está ocurriendo o no, pero sí hay quejas de muchas personas que están tratando de hacer ese proceso de que se está cobrando mucho por el asilo, o sea, los abogados por preparar un caso de asilo y todo eso. ¿Qué ha escuchado usted al respecto? Ok. Bueno, cada caso es diferente, pero y lo que la gente debe saber, ¿no? Es si no puede, porque claro, cada situación es diferente. Hay personas que tienen, ¿no? el suficiente ingreso para contratar abogado privado, hay otros que no. Pero los que no tienen para contratar abogado privado, hay otras opciones también. Hay organizaciones sin ánimo de lucro que bueno, que cobra nada o cobra muy poquito para ayudar con los casos de asilo, preparado por alguien acreditado con el Departamento de Homeland Security para ayudar con eh, esas aplicaciones. Pero con los abogados depende. Para un caso con UCIS, ¿no? Un asilo afirmativo, claro, un rango, ¿no? De un abogado para un caso en UCIS, probablemente entre, digamos, probablemente entre 4,000
a 7,000, ¿no? Por ahí. Casos en la corte, diferente. La corte sí requiere más trabajo, más tiempo. Entonces, esos casos puede ser entre 7,000 a 10,000. Hay abogados que cobran también por persona, que hay que añadir un costo para cada familiar. Pero lo que siempre recomiendo, hasta cuando yo hago consultas, ¿no? Si alguien dice que, mira, eso sí es mucho, ¿no? No cobro mucho. Pero cuando Aclare alguien eso, dice, aclare. ¿no? No, eso sí, no sé si puedo, si eso sí parece un poquito demasiado, ¿no? Y que no puedo pagar. Yo recomiendo que consulte con otro abogado, ¿no? Puede Claro, hablar con claro. otro abogado y puede como shop around, ¿no? Sí, 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 sí. Am, Pero también es la desesperación. Acuérdate sí. que estamos en una desesperación donde las personas están queriendo resolver el Ujú. tener un estatus, aunque sea a través de un asilo, porque simple y llanamente Sí, pero las cosas están difíciles lo que hay ahí. que saber de la situación ahora es que antes alguien podía haber contratado un paralegal, un notario, ¿no? Para completar el asilo, entregarlo y esperar 10 años para su entrevista. ¿No? El lunes asistió a una entrevista de una aplicación que fue sometida en 2015, Wow. ¿no? Entonces, mm, había, lo que digo es que antes había más tiempo para, digamos, consultar como abogado o revisar lo que había entregado y corregir, no sé si algo fue hecho incorrecto, hecho mal. Ahora, la gente que están entregando las aplicaciones de asilo, depende. Hay casos que tienen entrevista en 2 meses, otros 1 año, 2 años, pero no se sabe, ¿no? El lunes fue la entrevista de 2015, el miércoles fui a una entrevista, no, perdón, el martes fue a una entrevista de alguien que aplicó en noviembre, ¿no? Wow. Ahí es la diferencia, ¿no? Entonces, si contrata a alguien que digamos que no es acreditado, que no sabe que no hace, digamos, un trabajo bien, ya la consecuencia llega más rápido. ¿No? No hay tanto tiempo para corregir. ¿Por qué? Porque ya entregó en noviembre y ya estamos recién, ¿no? En fines de enero es cuando hizo la entrevista, entonces tenía como 2 meses para esperar su entrevista. Entonces, si alguien tiene urgencia, si tiene necesidad, si quiere ya hacer su proceso de asilo, lo que hay que saber es que, claro, hay abogados privados que tienen planes de pago o que hay formas de pedir financiamiento, pero también hay organizaciones sin ánimo de lucro como Caridades Católicas, los luteranos y otros que ofrece ayuda sin costo, un costo reducido de abogados y también organizaciones que son acreditados con UCIS y que sí, y abogados perdón, y los representantes acreditados son los únicos que legalmente puede aconsejar a alguien con caso de asilo, ¿no? Definitivamente. Y yo ya le pregunto ahí para salirnos un poquito de ese tema, eh, ¿cuál sería o dónde tendrían los inmigrantes mayor chances de ser aprobados? ¿A través de una decisión administrativa o parándose frente a un juez? Uy, depende. Depende. Lo que pasa es que eso, hay mucha variedad hablando del asilo, ¿cierto? Sí, ¿No? del asilo, claro. Ok. Estamos en el asilo No, si alguien todavía. tiene es que si alguien no tiene caso en la corte, debe aplicar con UCIS, ¿no? Ujú. Le da dos oportunidades. Si tiene que hacer lo defensivo, es solamente un chance, ¿no? Pero si alguien tiene la oportunidad, ¿no? Y tiene un caso legítimo que puede entregar con UCIS, debe hacerlo con UCIS porque le va a dar dos chances. Claro, yo creo que las cortes, y claro, creo, ¿no? Que Ujú. estadísticamente las cortes probablemente aprueben un por ciento más alto. ¿Por qué? Porque UCIS, la oficina de UCIS, la oficina de asilo, es administrativo, pero si hay cualquier duda que alguien es elegible para el asilo, lo que hacen es decir, mira, nosotros no podemos tomar esa decisión. Entonces, el juez tiene que tomar esa decisión porque nosotros no. Entonces, cualquier duda que hay, UCIS va a enviar a la corte. Pero no es que envía todos los casos. Puede ganar el caso de asilo con UCIS, pero hay que saber que
y por cualquier persona, ¿no? Que está pensando, considerando aplicar para el asilo, lo que tiene que recordar es que hay una fecha tope de 1 año después de haber entrado al país para entregar su aplicación. Y, por ejemplo, si alguien entró en 2020 y tenía TPS, ya estamos en 2026. TPS, claro, no, ese es otro tema. Y Otro tema otro diferente, tema, pero sí. lo que digo es que por la ley, alguien que había mantenido TPS ya tiene una excusa, una justificación para entregar la aplicación ahora, ¿no? Dentro de 1 año después de que terminó el TPS. Y eso no es como discrecionario, es por la ley. Si había mantenido su TPS, que ya puede aplicar, pero dentro de un tiempo razonable que sería normalmente 1 año después de que termine el TPS. Claro, si está terminado el TPS es otra, Otra, otro video, otra historia sí, totalmente, totalmente otro diferente. podcast. Eso es así. Abogado William, en esta administración hemos visto lo que yo particularmente, que tengo algunos años viviendo aquí, no había visto. Y es el tema de una cooperación de parte de la policía local, de los condados, con el gobierno federal. Una cooperación en estos términos de inmigración. Y yo quiero que usted nos hable un poquito de lo que está pasando con esa cooperación que hay entre ICE y la policía locales o la policía local de los condados. No, eso sí es muy importante, ¿no? La primera cosa que hablamos que era muy importante era quién tiene que, ¿no? tener cuidado. Y esa pregunta es, ¿de quién tiene que tener Cuidado. cuidado, ¿no? Ujú. Pero sí es muy importante. Es algo que no es igual en todos los estados, pero aquí en la Florida casi todas las oficinas de la policía de los condados, ¿no? De los sheriffs, casi cada condado tiene un acuerdo con DHS para ayudar a ICE a asistir y colaborar con operaciones y esfuerzos de deportación para detener, ¿no? a gente que no tiene estatus legal. Y lo que significa eso, en resumen, es que la policía, los sheriffs, la policía local, hasta la policía trabajando en el cárcel, son actuando como agentes de ICE. Ellos tienen autorización para hacer arrestos sin orden judicial por, por únicamente tema de inmigración. No tiene que sospechar que alguien había cometido un crimen para arrestar a una persona. Solamente por su estatus migratorio puede arrestar. También puede hacer preguntas sobre su estatus migratorio. Puede transportar una persona al cárcel local, al condado, por ser detenido por tema de inmigración. Puede transportar una persona a un centro de detención de ICE. Y eso se hace la situación muy complicada y muy delicado aquí en la Florida. Porque lo que queremos normalmente, queremos que la gente confíe en la policía, que reporte los crímenes y todavía deben hacer. Y yo todavía tengo fe que si alguien es víctima de un crimen y reporte un crimen a la policía, ellos no van a hacer ninguna pregunta sobre inmigración. Pero lo que sí es verdad hoy en día es que todavía, aunque hay muchas noticias de la cantidad de oficiales de ICE y las operaciones de ICE y los videos de los agentes de ICE rompiendo las puertas, aquí en la Florida todavía la mayoría de la gente llega a ser detenido por ICE por la policía. Eso sí es cierto. Entonces, eso significa que el riesgo más grande que enfrentan la mayoría de la gente que no tiene estatus legal o que son inmigrantes, ¿no? Es con la policía. En la mejor manera de mitigar ese riesgo es mitigar los chances que tenga un encuentro con la policía. ¿Qué significa eso? Porque como hablamos, ¿no? La mayoría de la gente llega por la policía, pero a través de paradas de tránsito. Y ahorita la policía están haciendo paradas pretextuales, ¿no? Que, digamos, cualquier violación de cualquier regla, ¿no? de tránsito es suficiente para justificar una parada para que ellos puedan comenzar a hacer preguntas y investigar, ¿no? Si alguien tiene estatus legal. Y claro, lo más obvio son infracciones de tránsito como exceso de velocidad,
no utilizar su señal para cambiar de vía, pero también hay cosas del carro, ¿no? De su carro que puede ser una violación y que mucha gente no sabe, ¿no? Tener un rosario o un ¿cómo es? Desodorante Eh, colgando del un air espejo, freshener, air eso, freshener, ¿cómo se dice eso en español? Lo que sabe en español, que a nosotros se nos está olvidando aquí. ambientador. Nos dice usted que es esos Ajá, ambientadores que se cuelgan, sí, los que son arbolitos como un colgando, arbolito exacto que da olor al carro. cualquier cosa Sí. colgando del espejo, Ujú. eso puede ser suficiente para parar un carro porque está obstruyendo la vista. Entonces, ahorita lo que estoy recomendando es que todas las personas que tienen algo colgando del espejo, que quita, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo que quiere evitar, lo que quiere hacer es eliminar cualquier razón que la policía puede utilizar para parar una persona. Hay que asegurar que los luces de los frenos, ¿no? Los luces del frente del carro, todos funcionan. Otra, la placa, ¿no? Si alguien tiene como un colgador no colgador, ¿no? De la placa, el, el marco de la El placa. marco de la placa, sí, sí, Bueno, sí. si alguien tiene como el marco de la placa, también si está tapando cualquier palabra de la placa o la etiqueta del registro, eso es suficiente. Pues mejor evitar el riesgo, quitar la marca de la placa y dejarlo solamente con la placa. Que le digo yo en ese tenor que a finales del año pasado y principios de este empezaron a circular por las redes sociales esos videos de personas diciendo que la policía estaba parando a las personas por el tema del marco de la placa. Obviamente un tema totalmente separado del tema de inmigración. O sea, no se estaba hablando en ese momento de la aplicación de las leyes migratorias aquí, sino que simple y llanamente se le advertía a la gente, mira, la policía está parando por eso. Hasta ese momento, yo que tengo licencia de aquí, yo no sabía que eso era un delito. Parece que ahora hay que volver a estudiarse el libro de nuevo. Infracción, De no nuevo. delito, pero sí, Hay claro. infracción, claro, claro. Yo no sé cuántas cosas yo tenía colgando de mi espejo, Ajá. ¿no? Hasta, es que nunca quito el ambientador, siempre Sí, sí, solamente sí. pongo uno nuevo, tenía como cuatro. Ay, Dios Claro, nadie mío. sabe, ¿no? Sí, Y sí. en realidad la policía normalmente no hace bola, no hace nada, No, nada. le dan un warning, o sea, le dan No, ni eso, es que sí. nunca he escuchado una policía parar a una persona por Ajá. tener un ambientador, ¿no? Wow. Pero eso en realidad las últimas semanas es lo que están utilizando para justificar una parada. ¿Por qué? Porque en realidad no están tratando de dar una multa para una infracción de tránsito. Lo que quiere es una razón para parar a una persona y investigar si puede conseguir información para justificar una detención por propósitos de inmigración. ¿Por qué? Primero porque también la policía tiene una incentiva, ¿no? Que por cualquier operación o cualquier detención, cualquier cosa que hace relacionado con inmigración, el DHS, ICE, reembolsa a la policía. Ellos tienen una incentiva también ah, económica no solamente para gente para infracción de tránsito, pero que convierte una violación migratorio para que pueda detener a esa persona y también es un reembolso. Claro, no estoy diciendo que están haciendo únicamente por eso, pero lo que estoy diciendo es que con la policía, todas las paradas de la policía puede convertirse en una parada, una revisión de su estatus migratorio. Am, y por eso hay que tener mucho cuidado y hay que conocer qué, cómo debe actuar con la policía, qué debe decir y más importante, lo que no debe decir. Exactamente en eso quiero profundizar, abogado William Gearhart. Yo quiero profundizar un poquito porque de nuevo la ley se vuelve confusa. Esta mañana hablaba con una persona y esta persona con la que estaba yo hablando le decía, yo comencé la conversación diciéndole, oye, ¿tú has escuchado lo que está pasando con inmigración? Esta persona es latina y me decía, sí, 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 yo he escuchado. Lo que pasa es que el que viene a este país tiene que cumplir las leyes, porque eso es lo más raro que yo he visto en todo esto. Y es que los mismos latinos aparentemente justifican todo lo que está pasando
y lo justifican muchas veces diciendo, no, lo que pasa es que aquí hay que venir a cumplir las leyes, pero aquí no estamos hablando de cumplir leyes, mi gente. Aquí estamos hablando de tomar la misma ley y aplicarla de manera diferente por un propósito que está detrás, que la gente no lo está viendo. Porque de nuevo, si yo voy manejando y me paran porque tengo este arbolito de estos que uno pone de olor en el carro, dice, párese ahí, ¿por qué usted tiene ese arbolito ahí? Perfecto, está ahí. Eso debió, como dice usted, de quedar en una parada de tránsito y quizás darle lo que aquí le llaman un warning. Mira, no vuelvas a tener eso ahí porque eso bloquea la vista, pero ahora no, ahora te paran y esta es una pregunta. Esto se podría, con esta práctica, y vamos a entrar en la práctica más profundamente, pero le pregunto en ese mismo tenor, ¿esto se podría considerar lo que en inglés se llama racial profiling o perfil racial, perfilamiento racial? Claro que sí, pero lo que pasa es que si en el reporte policial, si dice que yo había parado a esa persona porque tenía algo obstruyendo la vista y no hay ninguna mención de raza, ¿cómo puede comprobar? Otra cosa, que la Corte Suprema de los Estados Unidos había autorizado, ¿no?, a ICE y a agentes de inmigración a hacer racial profiling, ¿no? Que ellos dicen que sí, sí puede pedir a alguien los documentos solo por parecer latino o parecer de otro país. Y no importa si es legal o legal, porque el resultado es igual, ¿no? Porque si alguien es detenido de una forma legal o ilegal, todavía es detenido. Pero lo que quiero regresar un poquito a algo que usted había dicho, ¿no? De que cuando alguien dice que la gente tiene que seguir la ley, lo que estamos haciendo, y si alguien del gobierno, de la policía está escuchando, nosotros solamente estamos avisando a la gente cómo pueden seguir la ley para evitar problemas Correcto, correcto. de tránsito, ¿no? Cómo puede seguir la ley mejor. Y también cómo pueden utilizar, conocer, saber sus derechos para asegurar que la policía y agentes de ICE cumple con la ley también. Porque otra vez, si vamos a pedir que la gente siga la ley, también nuestro gobierno y los agentes de nuestro gobierno tienen que seguir la ley. Y por eso existen los derechos constitucionales para proteger a todos los individuales dentro del país de acciones ilegales de nuestro gobierno, ¿no? La Constitución protege a la gente del gobierno. En el caso hipotético que la persona sea detenido por ICE o sea detenido a través de una parada de estas de tránsito de las que hemos hablado, ¿cuál es el procedimiento? La mejor manera de protegerse es conocer los derechos y saber cómo aplicarlos, ¿no? Y lo más importante de eso es el derecho de permanecer en silencio. ¿Por qué? Porque si la policía para a una persona, no importa si es por infracción de tránsito o por tener un marco de su licencia, el único documento que tiene que dar a ese policía es una licencia. Si alguien tiene una licencia, debe entregar su licencia, el registro del carro y ningún otro documento, ¿no? Eh, y la única pregunta que tiene que contestar es cómo se llama. Tiene que decir su nombre. Y eso es igual con la policía y con agentes de ICE, ¿no? Pero aparte de contestar la pregunta de cómo se llama, no tiene ninguna obligación contestar ninguna otra pregunta. Y si una policía para a una persona por una infracción de tránsito y comienza a hacer preguntas sobre su país de origen, estatus migratorio, ¿no? ¿De dónde es usted? ¿No? ¿De qué país? Ah, ¿Por qué su licencia solamente tiene validez por un año? ¿No? No tiene y no debe contestar ninguna de esas preguntas. ¿Por qué? Porque no contestar una pregunta no es evidencia en su contra. Pero si un oficial pregunta, ¿por qué su licencia solamente tiene validez de un año? Es que estoy dentro de un proceso de asilo y por eso solamente me da por un año. Ok, está dentro de un proceso de asilo, déjeme, eso es suficiente para justificar que ese oficial envíe sus datos a ICE para ver si quiere detener a usted. Y es lo que quiere evitar. No debe decir, admitir
indicar nada sobre su estatus migratorio. Puede ser muy obvio, ¿no? Alguien puede hablar otro idioma, no hablar inglés, tener un acento súper fuerte. Puede ser que esa persona parece y es obviamente de otro país, pero no debe admitir, no debe decir ni contar eso. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer. Y nosotros, yo sé, la mayoría de la gente, ¿no? Y mis clientes también, ¿no? Cuando tienen un encuentro con un oficial del gobierno, piensa, si yo soy honesto, abierto, colaboro, eso me va a ayudar. Y eso es exactamente lo opuesto. Si alguien, cada cosa que alguien dice puede ser evidencia. Y si alguien dice algo que indica que no es de aquí, o que es inmigrante, o que no tiene estatus legal, o es dentro de un proceso de asilo, eso es suficiente para que verifique con ICE. Y como decía antes, cada vez ahorita que la policía pregunta a ICE si quiere detener a una persona, están diciendo que sí. No sé si cada vez, pero mu- es muy probable lo que digo. Entonces, no debe contestar ninguna pregunta. Puede ser respetuoso, pero debe ser firme, porque a veces la policía le gusta empujar y tratar de sacar una respuesta. Y al final, si no deja de hacer las preguntas, el oficial, la última pregunta o la última cosa que alguien tiene que decir es preguntar al oficial si puedo irme. Esas son palabras mágicas, ¿no? Disculpe, oficial, ¿me va a dar una multa o puedo irme? Porque si es una fracción de tránsito, es la única recurso. Dar una multa o soltarlo, si tiene licencia, ¿no? Entonces, en ese instante, si el oficial dice, no puede ir, no puede salir de aquí, legalmente esa persona está detenida. Y la única otra cosa que tiene que decir, bueno, entonces no voy a contestar ninguna otra pregunta hasta que hablo con mi abogado. ¿No? Quiero hablar con abogado antes de contestar cualquier otra pregunta y, y no voy a firmar nada hasta hablar con abogado. Y no tiene que decir nada más. También hemos visto reportes de inmigrantes que cuentan, y no estamos hablando de TikTok, estamos hablando de recortes de noticias, de cadenas prestigiosas que están haciendo estos reportajes y están diciendo que X inmigrante, Pedro María, fue detenido en la Florida y luego empezaron a trasladarlos primero de cárcel en cárcel para ir ganando tiempo, para que ICE les dé tiempo para buscarlos. Y luego que ya está en posesión de ICE, o sea, ya que ICE tiene posesión de estos inmigrantes, entonces comienza el otro proceso, que es si te detienen, por ejemplo, en Tampa, te mandan a Tallahassee, de Tallahassee te mandan a Georgia, de Georgia te mandan a Texas y empiezan a mandarte por todos los lados. Háblenos un poquito de eso y qué debe de hacer una persona que sea detenido por ICE y comience a pasar todas estas situaciones de ser transferido de un lugar a otro sin su consentimiento, obviamente, y sin que esto sea justo o balanceado o le dé un chance a la persona de defenderse, porque como dijimos hace un rato, todo el mundo, entiendo yo, que tiene el derecho a tener su día en la corte y defender su caso y exponer su caso. Así es que recapitulamos ahí, el inmigrante es detenido, lo retienen más de 48 horas, lo pasan de una cárcel a otra y luego lo mandan a diferentes no sé, estados, no sé si se le dice facilidades, facilities, o se le dice ICE Detention Center, right? Ujú. Centro de detención. Centro de detenciones de ICE. Ok, entonces, primero, lo que usted dice sí es verdad, ¿no? Pero lo que pasa primero, y depende en cada caso, ¿no? Pero porque normalmente la policía local, digamos el sheriff, ¿no? La oficina del sheriff, si es digamos una infracción de tránsito, va a detener a esa persona y va a esa persona al cárcel del condado. Y si esa persona está detenido por un crimen, muy importante, ¿no? Que la familia siempre quiere pagar una fianza para que salga. Claro, No debe hacer. No debe hacer. Al menos que pague esa fianza, ya es cuando comienza
el orden de retención de ICE, ¿no? Es que lo que pasa es que cada persona detenido por la policía puede retener a esa persona detenido por 48 horas para dar a ICE la oportunidad para venir, recogerlo y llevarlo al centro de detención de ICE. Lo que usted dijo es verdad, que hay policía, que para la gente que no están ahí por un crimen, que están encarcelados solamente para propósitos de inmigración, están haciendo el intake que comienza a las 48 horas y antes de cumplir las 48 horas que hacen que lleva a esa persona a otro cárcel, en otro condado y hace el intake de nuevo, comenzando otro 48 horas. Pero hay demandas contra el gobierno con eso y es, en mi opinión, es definitivamente ilegal, ¿no? Am, pero no cambia la situación para esa persona. Entonces, ¿qué debe hacer? Primero, lo que decía, ¿no? Primero, si alguien está detenido por la policía por crimen y no tiene estatus legal, no debe pagar la fianza, porque si paga la fianza, tendrá que ser transportado, trasladado a un centro de detención de ICE y de ahí es cuando puede estar mm, trasladado a otro estado, otro centro de detención, y es un poquito más complicado. Si no paga la fianza, estará detenido en el condado, en el cárcel del condado, ¿no? Y de ahí hay forma, sería mucho más fácil conseguir ayuda legal y comunicar y preparar para digamos, la pelea con ICE, con esa persona aquí cerquita, donde sabemos que dónde va a estar. Pues no paga la fianza antes de hablar con abogado. Primero. La segunda cosa que debe hacer, y eso en realidad es más importante que la primera, es estar preparado. Porque cuando usted dijo, ¿qué debe hacer esa persona? O ah, ¿qué debe hacer? Primero, hay que haber ya antes de ser detenido, ya creado un plan. ¿Qué vamos a hacer si yo, mi esposa, mi hijo, mi papá está detenido? Es incómodo, ¿no? Hablar de eso. Es incómodo. Es como, ¿cómo es? Como crear un testamento, ¿no? Nadie quiere Sí. pensar en eso. Y es muy incómodo, pero lo hace una vez y ya tiene esa tranquilidad que si eso pase, nadie quiere que pase. Espero que nunca pase. Pero si pase, sabemos qué vamos a hacer. Y ese sería un plan que contiene, ¿no? Número y teléfono, nombre de su abogado, am, si tiene números de contactos de personas, ¿no? de emergencia, como esposo, como familia. En realidad es un sobre, un paquete física que contiene todos los documentos y toda la información necesaria para que una persona, familiar, amigo, confiado, ¿no? que puede sacar esa carpeta y saber quién contactar para ayuda legal, ayuda de inmigración, tener toda la información, todos los documentos necesarios para cuidar a los niños, para poder retirar a los niños del colegio, también tener los documentos necesarios, las autorizaciones para poder pagar el arriendo, ah, sacar dinero de su cuenta bancaria para pagar, ¿no? El abogado o lo que sea, o el arriendo también. Pero ya tener todo eso listo por si acaso. Porque ahorita es solamente decir que espero que no pase. No es preparación. Y si alguien está detenido y no tiene un plan, es puro pánico. Y el pánico causa parálisis, ¿no? Y eso sí, y ni sabe dónde comenzar. Y es muy difícil para nosotros como abogados comunicarnos con alguien detenido, y eso es intencional, ¿no? Por ahí, ¿no? Es que se hace muy difícil que nosotros podemos comunicar con una persona, sacar las firmas en los documentos que necesitamos para comenzar a ayudar. Mucho mejor es ya hablar con abogado, ya tener abogado listo para ayudar, tener un formulario firmado, una autorización, G28 se llama el formulario, para que si algo pasa, podemos enviar eso y ya inmediatamente tener la autorización para hablar con ICE sobre su caso. Y tener todo eso, porque tener ese paquete, tener un plan ya hecho,
Claro, siempre va a ser miedoso, siempre va a ser causar ansiedad, pánico, sería horrible ser detenido en cualquier cárcel del condado de inmigración, no importa, es horrible, ¿no? Pero al menos tiene el consuelo y la esperanza de que yo sé que tengo un plan y mi familia está trabajando en eso para ayudarme y tengo que ser, y puedo ser paciente, porque lo difícil ahorita, si alguien no tiene plan, no sabe qué va a pasar. No sabe qué va a pasar y de ahí llegan los agentes de inmigración diciendo, si no firme un documento para aceptar una deportación ahorita, tendrás que esperar todo el tiempo detenido hasta su cita en la corte, 2, 3 años. Que vas a tener que pasar 3 años aquí o, si quieres, puedes salir hoy día si firmas ese documento y mañana estarás en Nicaragua, en México, lo que sea. Ah, y es mucha presión. Pero le pregunto ahí mismo, y disculpe que le interrumpe, abogado, es que este tema es tan doloroso, diría yo, y parece que es que uno está muy apasionado con el tema, pero la verdad es que para mí es doloroso escuchar esto, porque usted está hablando de las mismas autoridades que están supuestos a servir al pueblo y parece que es otra cosa. ¿Qué tan constitucional es esto de coercionar a alguien a firmar algo, a engañarlo? Porque es un engaño. Si me firmas, te vas. Ujú. O sea, qué tan constitucional, pero en el futuro, estos inmigrantes que están haciendo esto pueden de alguna manera regresar al país o tienen algún chance de demostrar, oye, yo fui coercionado o coaccionado a firmar, o sea, me forzaron. Yo fui forzado a firmar esto, fui convencido de manera maliciosa para firmar esto. Lo que diría yo es que es muy improbable que van a poder regresar. ¿Por qué? Porque si firma una deportación y sale del país, ya tiene todos los castigos por la ley, ¿no? Si alguien tiene presencia ilegal, que tiene un bar de 10 años, pero no solamente eso, pero ya tiene una deportación. Una salida voluntaria, sí, claro, no lleva tantas consecuencias como un orden de deportación, pero todavía hay consecuencias, ¿no? Y eso significa, y claro, ¿cuál es el recurso? ¿No? Si alguien fue engañado, si le había presionado y firmó una auto de deportación y ya mañana está en, digamos, Bolivia, ¿qué puede hacer? ¿Una demanda? Ya está en Bolivia. No, claro, lo que digo es que es muy improbable que Es habrá más recurso. difícil, Ajá. básicamente. En- Es más difícil poder hacer algo una vez que ya uno sale de Ajá. los Estados Unidos, es lo que usted Entonces, dice. lo que hay que saber es que lo que dice el oficial de que va a tener que estar detenido por 2 años, eso no es cierto, no es verdad. No, lo que hay que saber es que la gran mayoría de la gente que no tiene condena criminal van a poder salir. Solo hay que ser paciente porque hay diferentes maneras. Uno es pedir una fianza de un juez de inmigración. Tal vez tendrá que pagar la fianza, pero de ahí puede irse a la casa y seguir el proceso por la corte de inmigración, ¿no? Pero desde la casa y seguir con su vida normal, ¿no? Y cómo se preparan las personas para esta parte de en caso que Dios no lo quiera, la persona sea arrestada por ICE y luego de que es arrestada por ICE, entonces ya sí logra contactar a su abogado y se fija, bueno, una fianza. ¿Qué deben de hacer las personas para prepararse en caso de que eso pase y tengan que poner una fianza? Ok. Hay dos cosas que debe hacer. Primero es ahorrar. ¿Por qué? Porque una fianza de inmigración puede ser 1,500, pero hasta 10,000, pero normalmente sería 3 a 5,000. Es lo que tendrá que pagar. Y claro, al final, ese plata se va a devolver, ¿no? Y se va, si asiste todas las citas en la corte. Pero la otra cosa importante ahorita es que una persona que no tiene un estatus, que no es ciudadano americano o residente permanente, no puede hacer el pago para la fianza, porque ahora la fianza hay que pagar online. Si tiene abogado, su abogado puede ayudar
pagar la fianza, ¿no? A menos, por ejemplo, si alguien dice que ya, ok, tengo la plata para mi esposa, pero ¿cómo hago? ¿No? El abogado puede ayudar a hacer el pago para usted si alguien tiene abogado. Si no tiene abogado, debe buscar o hablar con alguien quien es residente permanente o ciudadano americano y preguntar, si algo pasa a mí o mi esposa, puede ayudarnos a completar el pago. No es que tiene que pagar, no es que esa persona tiene que pagar de su bolsillo. Lo que digo es que alguien puede tener el efectivo, tener en el banco, transferir al residente permanente o ciudadano para que ellos complete el pago online, ¿no? Y eso debe ser parte de la información en el paquete, en el plan de emergencia, de quién va a poder pagar la fianza que si alguien ya había acordado de hacerlo, ¿no? Pero sí, eso puede ayudar porque, como le digo, no tendrá que hacer llamadas, ¿cómo es? Frenéticas, ¿no? Ujú. Con pánico, tratando de buscar a alguien quien me puede dar con eso. Pero sí, también si tiene abogado, ya no, nosotros podemos ayudar con esa parte también. Definitivamente. Creo, no sé si estoy en lo correcto, y ahí le pregunto, este inmigrante es detenido por ICE, paga una fianza, su abogado lo saca del centro de detención y resulta que un par de semanas después el mismo ICE vuelve y lo detiene. De manera random, de manera, ¿cómo se diría esto? De Es manera, una redada. en una redada, Ujú. otra redada que pasó y el mismo inmigrante, mala suerte, ¿verdad? Pero el mismo inmigrante vuelve otra vez y lamentablemente cae en las manos de ICE. ¿Qué pasaría? ¿ICE respetaría el hecho de que él o ella está en un proceso o qué pasaría en ese caso? Debe hacer, pero en realidad no puedo garantizar. ¿Por qué? Porque, claro, cada persona que ICE detiene o que quiere detener, normalmente hace una búsqueda en el sistema para ver si tiene un proceso, cuáles son la información de esa persona antes de tener. Lo que debe pasar es que busca con el número de alguien y parece que esa persona fue detenido hace una semana y, ¿no? Y que el juez le pagó una fianza, de ahí no va a detener otra vez, ¿no? Si no es por algo criminal. Porque si alguien comete un crimen, si es un peligro a la comunidad, eso siempre puede justificar una detención. Pero si solamente es por propósito de no tener estatus legal, eso no debe pasar porque el juez ya ordenó su libertad, ¿no? O si, por ejemplo, hay otra opción, otra manera de salir de detención, y eso es a través de no un orden del juez de inmigración, pero un juez federal. Eso se llama el writ of habeas, y esos son para lo que decía, ¿no? La gente que son marcados como arriving alien. El juez de inmigración no tiene jurisdicción para fijar una fianza, pero el juez de la Corte Federal puede ordenar la libertad de esa persona. Entonces, hay diferentes maneras, pero si sale por orden del juez, ahí sí debe respetar, ¿no? Entonces, si no, no me sorprendería, pero no debe pasar, porque ya debe estar marcado, indicado que esa persona tiene su libertad ordenada por juez. Definitivamente que sí. Otro tema también que está llamando mucho la atención es que se dice que ICE está implementando el seguimiento a través de los medios digitales, entiéndase, las redes sociales y todo eso. ¿Qué puede hacer nuestra comunidad que está viendo este podcast de Siempre Contigo para cuidarse y de alguna manera reducir la huella digital? Sí, y para dar un poquito más contexto, ¿no? Es que no es algo nuevo que el gobierno, que DHS, ICE, UCIS, ¿no? Utiliza información digital, ¿no? Electrónica, ¿no? Para buscar información de personas para propósitos de inmigración, ¿no? Eso no es nuevo. En 2024 había una demanda contra el gobierno, oh no, creo que fue 2022. El ACLU hizo una demanda. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba comprando información de los celulares, de información digital, de compañías de marketing.
información por ejemplo, de ubicación de las aplicaciones en su teléfono, ¿no? Los de marketing que envía, ¿no? Lo que dice que estoy de acuerdo de que utilice mis datos para marketing, ¿no? Am, Eso también a veces es información de ubicación de muchas partes de su vida, ¿no? Que normalmente requiere orden judicial, ¿no? Un warrant, ¿no? Ese tipo de, si por ejemplo, si yo soy oficial de del Estado o de inmigración, yo quiero pedir los registros, ¿no? Los records de llamadas o ubicación por celular de la compañía de teléfono, ¿no? De Verizon, AT&T, tengo que presentar orden judicial para que me entregue ese documento, esos documentos, esa información. Pero el gobierno está actuando como una compañía privada para evitar, ¿no? O circunnavegar los requisitos de la ley, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque están comprando data de compañías privadas. Entonces, lo que usted dio sí es verdad y eso sí es muy preocupante porque es mucha data que puede ver, ¿no? Hacer una mapa de donde alguien, ¿no? Que cada día a las 6 de la noche está en esa dirección, ok, es donde vive, ¿no? Cada día a las 6 de la mañana está en esa dirección, ok, ahí es donde trabaja. Lo que hay que tratar de hacer, ¿no? Es, claro, minimizar su huella digital, ¿no? Cualquier aplicación en teléfono, si tiene un ajuste de que puede usar el data para el marketing, eliminar, ¿no? Cualquier publicación en redes sociales, en Facebook, WhatsApp, en TikTok, en lo que sea, eliminar la ubicación, el geolocation, ¿no? Hay que eliminar, y no solamente en el teléfono suyo, de los niños, de su esposa, cualquier miembro de la familia, ¿no? Porque si alguien publica una foto, ¿no? De usted, ¿no? En su casa y ya tiene ubicada la dirección, ya tiene la información, ¿no? Entonces hay que estar seguro que toda la gente, y eso me lleva a otro punto, ¿no? Porque hablamos antes de conocer sus derechos, el derecho de permanecer en silencio. Igual es tan importante que cada miembro de su familia, cada persona que vive en su casa, también conoce sus derechos y cómo aplicarlos. Porque no importa si yo sé, ¿no? Que tengo que permanecer en silencio, si tengo un compañero de cuarto que habla y y dice todo, ¿no? A un agente de inmigración, ¿no? O que abre la puerta y permite que entra. am, Hay que asegurar que su familia sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer también. Una de las cosas en ese mismo tenor, abogado, que hemos visto es el tema de ICE yendo a las casas. Entonces le pregunto, si ICE viene y toca la puerta de la casa de alguien, ¿cuáles son los derechos que tiene esa persona? ¿Cuáles son los derechos que tiene esa persona a donde está tocando ICE y le dice, tenemos una orden para llevarte? ¿Verdad que si tenemos una orden de detención en tu contra, qué exactamente puede hacer las personas si pasan por esto? Ok, eso sí es excelente pregunta. Y lo más importante que la gente debe saber es que no debe abrir la puerta. ¿Sí? No importa si alguien toca la puerta y dice policía o ICE o inmigración, no debe abrir la puerta. Ahorita uno de los trucos, ¿no? Para engañar a la gente es que agentes de ICE están tocando las puertas que tiene el chaleco que dice en letras grandes policía y letras chiquitas ICE. Y están tocando la puerta gritando, policía, abre la puerta, ¿no? Son policías de ICE, no son agentes de ICE. Entonces, no debe abrir la puerta y debe preguntar quién es, ¿no? ¿Quién son ustedes? ¿De dónde son? Y si ellos dicen, somos de ICE, ¿no? Somos de lo que sea, tenemos orden, ¿no? Para arrestar tal persona, ¿no? Ok, déjeme ver el orden, ¿no? Y hay que preguntar que pase una copia de ese orden bajo de la puerta o por la ventana antes de abrir la puerta. Y hay que asegurar que ese orden es un orden judicial y no es orden administrativo, ¿no? Un judicial warrant, no un warrant administrativo. ¿Por qué? Porque un orden administrativo, que es un orden firmado por un empleado,
de ICE no es suficiente para permitir que agentes de ICE entren a su casa sin su consentimiento. Si alguien tiene orden de ICE, solamente hay que decir, lo siento, oficial, no quiero abrir la puerta, ¿no? Que regresa con orden judicial. Y un O orden, sea, en otras palabras, una orden firmada por un juez. eso es lo que requiere, ¿no? Un orden firmado por juez que dice judge o magistrate. Hay que asegurar que el nombre en ese orden es su nombre y que la dirección es su dirección y no es de otra persona, ¿no? Si se presenta un orden judicial firmado por juez con su nombre y su dirección, ellos pueden entrar con su consentimiento o sin su consentimiento. Pero si no es orden judicial, no tiene que abrir la puerta y tiene que regresar. Entonces, eso es la otra cosa que hay que saber. Que no debe abrir la puerta y que ah, ellos necesitan orden judicial, ¿no? Para poder entrar a su casa. Y no debe dar consentimiento y debe asegurar que cada persona que vive con usted sabe no abrir la puerta y pedir copia del orden antes de abrir la puerta o hacer cualquier cosa. Muy importante, señores, esta información. Recuerde que usted está viendo este podcast de Siempre Contigo, un podcast que lo hemos creado, señores, para informar a la comunidad, para educar y obviamente para acompañar a nuestra comunidad hispana en todos estos procesos tan difíciles que estamos viviendo aquí. Una de las teorías, abogado, es que probablemente todo esto que está pasando hoy en día está pasando porque quizás, eso es los eternos optimistas, quizás esto está pasando porque muy probablemente esta administración va a aprobar una reforma migratoria. Y esto es, ya ustedes saben, bueno, estamos limpiando primero para luego que se limpie, entonces hacer una reforma migratoria desde su punto de vista, con el conocimiento que usted tiene y la práctica que usted tiene de las leyes, ¿cómo ve usted una posible reforma migratoria en esta administración? Muy improbable. Imposible. En realidad, para ser sincero, ¿no? Es que siempre, siempre, siempre tenemos la esperanza que cada vez que hay un nuevo presidente que va a haber una reforma migratoria. ¿Por qué? Porque desde la última reforma migratoria ocurrió en 1997. Ya estamos aquí 30 años después y no hay ningún cambio de la ley. Lo que cambia es la política del presidente, ¿no? Cómo se aplica la ley, pero las leyes son iguales. Y lo que no importa si alguien es conservador, si alguien es republicano, demócrata, creo que toda la gente está de acuerdo que nuestro sistema no está funcionando, ¿no? Que las leyes de los años 90 no sirve nuestro país en el año 2026. Pero ¿qué se le dice a estos individuos latinos como nosotros, que son los primeros en decir este disparate? Es que no, es que hay que venir a cumplir la ley. A mí me parece un masoquismo, es una opinión personal mía. Y obviamente estamos aquí no para crear pánico ni nada de eso, pero en realidad es que cuando usted me contesta ciertas cosas, a mí me causa más curiosidad. Y yo digo, porque aquí hay gente que dice, no, es que no, que hay que la aplicación de la ley, pero obviamente los mismos que están aplicando las leyes, como hemos visto a través de tácticas, que eso está difundido en todos los lados, están haciendo cosas que van incluso en contra de las mismas reglas. Claro, y lo que pasa es que inmigración es político, ¿no? Es un tema tan politizado, ¿no? Que es difícil decir la palabra inmigración sin causar una pelea, ¿no? Pero lo que en mi opinión, ¿no? Y lo que mucha gente que dice eso, ¿no? Que ellos deben, ¿no? Juntarse a la fila, ¿no? Get in line, ¿no? ¿Por qué no sacaron la ciudadanía antes? Eso demuestra que esa persona no sabe qué tan complicado y difícil es nuestro sistema de inmigración, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier inmigrante que había explorado sus opciones, todos los abogados, toda la gente que ayuda con temas y procesos de inmigración,
ninguna persona va a decir, ¿por qué you got in line? ¿Por qué No te pusiste en la no fila. pusiste en la fila? ¿Por qué no sacaste la residencia antes? ¿No? Porque sabemos, Y hay personas diciendo eso. ujú, Yo he escuchado personas diciendo eso. O sea, cuando uno lee los comentarios en sí, redes sociales, las personas dicen, ¿y por qué no sacaron? ¿Y por qué él no sacó su residencia? Si tiene, bueno, en inglés a veces tú lo lees y dicen personas como, ¿y si él tiene tantos años aquí, por qué no sacó su residencia? Como que es tan fácil. Y es lo que usted dice, es un dejo de ignorancia, porque no funciona así. lo que me da un poquito de, ¿cuál es la palabra? Que me hace reír un poquito. Es que yo tengo clientes de todas partes del espectro político, ¿no? Tengo clientes que son conservadores y que son demócratas, pero lo que me causa reír un poquito es que a veces tengo clientes que son ciudadanos americanos, casados con alguien, ¿no? Y que quieren hacer el proceso de ajustar su estatus, sacar la residencia para su esposa o su esposo. Y que ese ciudadano americano, obviamente, a veces es muy obvio que son muy conservador, ¿no? Y ellos son los que se ponen más enojado, más frustrado del proceso, ¿no? De que, ¿por qué es tan complicado? Yo soy ciudadano y es mi esposa. ¿Por qué es tan complicado? Es que, y por eso le digo que me hace reír un poquito porque hay muchas personas que comienza el proceso y piensa que cualquier persona que tiene un hijo quien es ciudadano, un esposo quien es ciudadana o ciudadano, que puede sacar la residencia y se cura o que que existe una fila para cualquier persona, cuando en realidad la mayoría de la gente que no tiene estatus legal, la gran mayoría, no hay ninguna fila. No hay un proceso que puede ser. Claro, la gente que está aquí sin estatus legal, si alguien entró al país sin permiso, normalmente lo que le queda es un remedio humanitario para víctimas de crímenes como la visa U, víctimas de violencia doméstica como VAWA, visa de tráfico humano, visa T, o si se casa con o tiene hijo quien es veterano o militar, ¿no? Esas son las personas que tal vez tendrá una oportunidad. Que ojo, abogado, y es importante aclararlo en este caso también. Usted habla de soluciones para una persona que entró sin autorización al país y todo eso, como la visa U y la VAWA y todo eso. Pero cuando uno ve los tiempos de espera de esas visas, que te dan acceso a tener una residencia y poder vivir en este país, es algo totalmente terrible. Un proceso de VAWA te puede durar 5 años Más. o más en este caso. Entonces no es una solución tampoco a corto plazo. Sí y no. Lo que digo es cuando, por ejemplo, específicamente durante 2025 y ahora, si alguien me pregunta, ¿qué puedo hacer yo para protegerme con todo lo que está pasando, ¿no? No tengo ningún estatus legal, ¿qué puedo hacer para protegerme? La, la manera más eficaz es, es averiguar si alguien es elegible para algún estatus, ¿no? Que puede aplicar. No importa si es la visa U que puede estar esperando 7 años, 10 años, ¿no? O la VAWA que puede ser más que 5 años. Comenzar el proceso, ¿no? Lo más pronto que comienza, más pronto que puede tener algo que dice que usted tiene permiso para estar aquí, ¿no? Y puede ser que, claro, lo que es mucho tiempo de esperar, pero lo peor es cuando hablo con alguien que podía haber comenzado el proceso 5 años atrás y ya tener, por ejemplo, la residencia o lo que sea, y hoy en día dice, no hice porque en ese momento parecía que fue demasiado tiempo, ¿no? Que no vale la pena porque no quería esperar 5 años, pero ya estamos aquí 5 años después buscando otra alternativa que probablemente va a prolongar más, ¿no? Más que 5 años. Si fue 5 años, ¿no? La espera en ese instante, hoy puede ser doble, ¿no? Entonces, si alguien tiene un proceso que puede comenzar, debe hacerlo. Todavía. Yo sé que hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo de entregar
un documento con sus datos a inmigración, pero si está aplicando para la visa U, visa de VAWA, la residencia, ¿no? A través de, perdón, el ajuste de estatus por VAWA, esos sí son procesos que deben hacer si tiene cómo, ¿no? Si tiene un caso, si alguien puede ser elegible, vale la pena hacer. Definitivamente que sí. Y ya casi llegando a la parte final de este podcast, siempre contigo, le pregunto, abogado, los ciudadanos norteamericanos, tanto los nacidos aquí como los naturalizados, se han visto afectados con todo esto que está pasando. Porque en todo este proceso de las redadas migratorias han sido detenidos ciudadanos naturalizados y ciudadanos que nacieron aquí. ¿Cómo se protege un ciudadano naturalizado o que nació aquí en medio de toda esta crisis migratoria que está pasando aquí? Es, bueno, hay que asegurar que los agentes, ¿no? Federales sabe, también cumple con la ley, ¿no? Lo que digo es que, claro, si alguien quiere protestar, eso sí es su derecho, ¿no? Pero si alguien está protestando de una forma legal, ¿no? Que no está interviniendo en una investigación, no está, ¿no? amenazando o atacando físicamente un oficial, ¿no? No debe tener problema porque los agentes no deben ser, como exactamente lo que hablamos en el principio, deben ser entrenados de cómo ellos, como oficiales, como agentes, deben reaccionar, deben hacer con la gente que están protestando, ¿no? Pero no, lo que pasa es que los agentes federales y también policía, lo que sea, siempre hay chance de que no cumple con o que hay una violación de sus derechos constitucionales. Eso puede pasar. Eh, la esperanza es que ahorita que hay tanta como atención de lo que está pasando y cómo está tratando no solamente a los inmigrantes, pero a los ciudadanos, ¿no? Los agentes de ICE, de los agentes federales, que parece que está causando un cambio en la política de ICE, porque lo que pasó en Minnesota es algo que había dos incidentes, ¿no? Las dos ¿cómo es? Muertes. Muertes, ¿no? Que ocurrió. Los dos, ¿qué tenían en común? Había video, ¿no? Entonces, algo que recomiendo, y eso no es solamente para los ciudadanos, para inmigrantes también, es que tiene el derecho de grabar agentes de inmigración y la policía, ¿no? Y ahora, lo que vimos después del asesinato de esas dos personas, cada uno, lo que dijo DHS, lo que dijo ICE después de que ocurrió, fue completamente diferente de lo que salió en el video. ¿Y qué pasó? La gente vio el video y había evidencia de que el gobierno estaba mintiendo. ¿Qué hubiera pasado si no existe ese video? Palabra contra Culpable. palabra, ¿no? Mm. Y eso es muy importante. Cuando hablamos de que la gente puede ser víctimas de una violación de sus derechos humanos. Lo que eso me hace pensar es ese memo de ese director de ICE que explica y da instrucciones a los agentes de ICE que sí pueden entrar a una casa sin orden judicial, que un orden administrativo es suficiente para justificar que rompe la puerta y entra sin consentimiento. Eso sí es establecido ilegal. Por muchos casos federales, no hay duda. ¿Qué pasa pero entonces lo que digo yo, ¿no? De que hay que, ¿no? Aplicar sus derechos, hay que defender sus derechos, pero ¿qué pasa cuando el gobierno no quiere respetar sus derechos y hay una violación de los derechos? Lo importante con eso primero es que tiene el derecho de grabar. Y si hay agentes de ICE en su puerta, si tiene un parada de policía, no hay ningún problema prender la cámara en su teléfono y grabar lo que ocurre.
Pero hay un caso ahí mismo, y es que, bueno, esta entrevista tiene demasiados aristas. Hay el caso de un agente de ICE que es grabado diciendo, si tú me grabas, yo borro tu voz. No sé si usted ha visto ese video en las redes sociales. Y creo que esa es la palabra textual que él dice con eso. Lo que se interpreta es que él está amenazando a quien lo está grabando. No, lo que él dice en realidad, este agente de ICE, es, si tú me levantas la voz, if you raise your voice, I erase your voice. Si tú me levantas la voz, yo te borro la voz. En otras palabras, eso es una amenaza. Claro que sí. Y tenemos entendido que esa persona que estaba grabando tiene el derecho a grabarlo. Ujú, No tiene el derecho a acercarse, no tiene derecho a tocar a la gente, pero sí tiene el derecho a grabar. claro. Porque aquí hay lo que se llama en inglés accountability, que se traduciría como contabilidad, o sea, en otras palabras, la responsabilidad de que el que está aplicando la ley también tiene que responder Ujú. Si no está al público. interviniendo, si no está obstruyendo una investigación, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Si no está involucrándose en una operación o acciones de ahí, si está en realidad ahí protestando y grabando, en realidad puede gritar lo que quiera, ¿no? Eso sí, es que, claro, tiene el derecho de free speech, de decir lo que sea, ¿no? Pero más importante es que tiene no hay ninguna expectativa de privacidad en cualquier área público. Entonces, sí puede grabar a la policía y a ICE en las calles y en su propia casa. Y para regresar a ese tema, ¿no? ¿Qué pasa si los agentes de inmigración rompen la puerta y entran a la casa sin orden judicial? Lo importante es reconocer que la pelea, ¿no? La batalla no ocurre en su casa, no ocurre cuando no es una batalla física, ¿no? Que no va a resultar a su favor hacer una pelea, ¿no? Contra un equipo de 5 agentes con armas, Y ¿no? entrenados, Y, y unos tipos que pegan allá arriba, como decimos nosotros, unos sí, tipos fuertes y altos. sí. Uno va a salir perdiendo, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa si yo hago algo para resistir? Me van a poner cargos de asalto contra mí, ¿no? Lo bueno es que si tiene como un video que puede grabar para descontar, pero lo que digo es que mejor es evitar. Lo que debe hacer, si rompe la puerta, entra a la casa sin orden, debe seguir las instrucciones, Claro, pero claro. debe repetir, ¿no? De una forma no, de alta voz, ¿no? De yo no di a ustedes consentimiento para entrar a la casa. Para estar claro, porque a veces lo que están en los documentos que entrega el gobierno después, ¿no? Del incident report o lo que sea, es que, esa persona sí nos dio consentimiento, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega a la corte, es su palabra contra la palabra de 5 agentes Wow. de ICE y es difícil contradecir. Si tiene video, más fácil, ¿no? Pero lo que hay que saber es que si hay una violación de sus derechos constitucionales de agentes de ICE, por ejemplo, entrando a su casa, toda la evidencia que ellos consiguen después es inadmisible. Y eso significa toda la evidencia biométrica de usted cuando está detenido después de una búsqueda ilegal, las huellas, las fotos, inadmisible. Y eso sí puede ayudar a sacar una persona de detención y ayudar a cerrar el caso en la Corte de Inmigración. Si no puede usar los datos de usted para comprobar que usted es esta persona y esta persona es deportable, ¿no? Eso sí puede ayudar. Entonces, la pelea no está en su casa, está en la corte. Definitivamente, gracias, abogado William Gearhart, por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que hemos aprendido mucho y yo espero que usted aplique todo lo que hemos el día de hoy hablado para protegerse ante cualquier situación difícil que pueda uno enfrentar. Ya para finalizar, abogado, quiero que nos dé sus números de contacto de su oficina y por supuesto que nos dé sus redes sociales si las tiene también. Bueno, fue un placer estar aquí con usted. Gracias por invitarme. Gracias por hablar conmigo.
Am, para encontrarnos, tenemos oficina que se llama Mobility Immigration en Sun City, aquí por Tampa. Estamos en redes sociales, en Facebook como Mobility Immigration, Instagram Mobility IM, y también nuestro sitio web que es mobilityim.com. Am, pero otra vez, ¿no? Gracias por darnos la oportunidad para compartir esa información, no solamente con usted, pero con toda la gente, ¿no? que está viendo este podcast. Gracias, abogado William, de verdad que sí. Y esta campaña se titula Siempre contigo. Una campaña que tiene como misión brindar información que protege, educación que calma y por supuesto una comunidad que te acompaña. Yo soy Max Acosta, no olvides suscribirte a este canal, darle like, como se dice en inglés, darle me gusta y compartir este video. Muchas bendiciones y desde aquí le pedimos al Dios Todopoderoso que guarde nuestra